Bueno, vamos a hablar de derivadas y una particularidad importante sobre ellas que no se suele contar porque, como siempre suelo decir, tomar un tema básico de matemáticas se puede complejizar tanto como uno quiera. Entonces, en general las explicaciones de derivadas están bien, ¿no? Vamos a ir directamente a la definición de derivada. Límite h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. ¿No? Está esta versión, está también la de x0 y x. No importa, ahora no vamos a hablar de eso. Lo que sí en las explicaciones, ¿no? ¿Qué se suele hacer en muchas explicaciones? Se suele graficar una función, ¿no? Y se suele tomar algún punto, o dos puntos, mejor dicho, donde esto será x más h, ¿no? Y estarán justamente por acá f de x y f de x más h. Y se empieza a comparar la recta secante, ¿no? Entonces cuando uno toma el límite, cuando h tiende a 0, esto se va acercando y tiende a, al punto donde tenemos la recta tangente y entonces esto nos da la pendiente. De hecho, también hay otras explicaciones que involucran, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, una función lineal, entonces uno puede tomar alguna referencia, como puede ser moverse en x1 hacia la derecha, y uno se fija cuánto fue hacia arriba, ¿no? Eso marca la pendiente porque si uno toma una recta más empinada, entonces esto va a cambiar notablemente porque cuando uno haga un paso hacia la derecha va a subir más. Y lo contrario ocurre si es menos empinada. Entonces eso nos da una idea también sobre la pendiente y lo mismo se puede aplicar para los negativos, ¿no? Para cuando sea decreciente. El tema con esto es que cualquier alumno podría hacerse una pregunta que puede ser, por ejemplo, si uno aplica álgebra de límites, ¿no? Y acá quería f de x menos f de x, y acá algo que tiende a 0, nos queda una indeterminación de 0 sobre 0. Con lo cual acá entramos en otro tema, que es qué significa realmente una indeterminación, 0 sobre 0, o las otras, las de infinito, etcétera, 1 a la 0, todas esas. Y acá hay un tema, porque en general lo que se suele decir es, esta indeterminación significa que el límite puede ir a cualquier lado, ¿no? O sea, no te dice nada y por lo tanto tenés que reanalizar el límite de alguna forma para obtener a dónde tiende. En realidad las indeterminaciones están ocultando otra cosa también, porque no es lo mismo, supongamos que tengamos el límite cuando x tiende a 0 de x sobre x cuadrado, no es lo mismo ese límite que lo mismo pero sobre x cubo o lo mismo sobre x cuarta. Claro, todas van a dar 0 sobre 0, ¿no? Y está bien, simplificando uno se da cuenta que esto sea infinito, pero lo que quiero decir es que no es la misma velocidad con la cual se van a infinito. Es decir, estas tres cosas son distintas. De la misma forma que si uno tiene límite cuando x se va a infinito, supongamos más infinito de x, que es más infinito, pero no es lo mismo que si uno tiene x al cuadrado, porque esto se va más rápido, ni tampoco es lo mismo que si uno tiene una exponencial, porque eso se va todavía más rápido. Y todo esto está metido acá. Y esto lo relaciono con que eso también está metido acá, porque como dije, esto es una indeterminación 0 a la 0, y de hecho cuando intenten hacer el cociente incremental, ¿no? El límite de muchas funciones, van a terminar en una indeterminación 0 a la 0, donde hay que buscar alguna forma para poder resolver ese límite. Entonces, ¿con qué está relacionado esto? Que
de alguna forma estamos escondiendo algo ahí. Porque, ¿qué significa pasar de una secante? ¿No? Yo tengo una secante. Está bien, yo puedo ir acercándome, pero ¿qué pasa cuando pasamos a simplemente un punto? Realmente algo distinto está pasando, porque ¿qué significa realmente una recta tangente? Significa que tenemos la pendiente ahí, pero que pasa por un solo punto. Y no nos queda más opción que darnos cuenta que requiere de la información de un entorno. No hay forma de que con un solo punto yo sepa la pendiente de una recta, ¿no? Digamos, de la función. Entonces, sí o sí tiene que haber un entorno. Esto ya obliga, obviamente, que la derivada de una función, antes esa función tiene que ser continua, si no, no va a existir la derivada. Y la definición de derivada tiene que ver con un entorno, por eso es un límite, que tiene que existir, por supuesto. Pero la pregunta es cómo, por ejemplo, puedo llevar este argumento de escalera o el mismo de secantes hacia un límite. Porque, por ejemplo, este argumento de escalera no lo puedo hacer más porque no hay más escalera. Porque cuando yo tengo una función, mismo puede ser una recta, si quieren, yo tengo una recta así, pero cuando yo hago este análisis infinitesimal, ya no puedo hacer una escalera porque estoy infinitesimalmente corriéndome en X y viendo cuánto infinitesimalmente me corro en Y. Entonces, ahí entra la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que está midiendo la derivada si me estoy corriendo dos infinitesimales en X y en Y? Entonces, esto no es sencillo, pero tiene que ver con entender lo que dije acá. Ok, no importa que las dos cosas se vayan a cero porque se van a ir a cero. Tiene sentido que se vaya a cero porque estoy acortando una distancia acá y una distancia acá. El tema es justamente lo que decíamos, con qué velocidad se va una en comparación de la otra. Eso es lo que la derivada puede hacer, lo está haciendo infinitesimalmente. Entonces, cuando uno hace este límite, en realidad está comparando, de hecho está haciendo una comparación arbitraria, porque ¿qué es h en el fondo? Recordemos que uno podría tomar uno como x y el otro como x0, ¿no? Dependiendo de cómo lo escriba, y que esto era lo que teníamos abajo, era la distancia, ¿no? O sea, uno está cortando la distancia, porque el límite cambiado era cuando x tiende a x0. Entonces, en el fondo, arbitrariamente estamos haciendo que esta distancia se achique linealmente, ¿no? Uno podría decir esto va con velocidad lineal, porque es h, no está al cuadrado ni nada parecido. Y entonces comparamos esa velocidad contra la velocidad a la que se va esta otra distancia, que es entre la f de x más h y f de x. Y la velocidad en la que se vaya yendo va a depender mucho de la pendiente, es decir, de cuánto crece y cuánto decrece, pero localmente cerca del punto. Exactamente lo que dijimos acá. Entonces, está bien que esto no se diga porque, digamos, tampoco es que uno tiene que tener una profundidad bastante grande sobre esto. Es más, no critico en lo absoluto explicar de estas formas o otras de cómo explicar la derivada, porque realmente al alumno le tiene que dar una visión de que justamente en el fondo lo que uno está haciendo es obteniendo la pendiente de la recta tangente de la función. Pero si un alumno se pregunta esta cuestión del álgebra de límites y qué es lo que está pasando realmente, es una pregunta válida porque en realidad esto es nada más que un ejemplo más de todo lo que pasa en el análisis matemático. El hecho de que vos tengas un continuo y no haya, entre comillas, un punto al lado, sino que hayan infinitos, es decir, no puedo decir quién es el punto al lado, convierte todo en estas cuestiones esotéricas que nos pasan acá. Por eso, esta es la razón por la cual el límite tiene que definirse con, por ejemplo, epsilon y delta. Tengo que crear una condición para toda la gente que está en el entorno, porque no puedo identificar uno en particular. Entonces, todo esto está contenido en la información
de la derivada. Y podemos ir un poco más allá porque, ¿por qué no ir un poco más allá? Y me refiero a lo siguiente. Podemos definir una función f de x, sea una función partida que sea de la siguiente forma. Vamos a decir que f de x es x cuadrado si x es racional y que es 0 si x es irracional, ¿no? Tenemos todos los puntos ahí. Esto es una de esas horribles funciones que sirven nada más para encontrar funciones raras, ¿no? O sea, es imposible graficarla, pero esto es lo mejor que puedo hacer. Eh, es decir, si es irracional, vamos a tener ceros. A ver, los irracionales los voy a hacer en rojo. Entonces, están todos en la línea. Y los racionales están haciendo una parábola, ¿no? Entonces, más allá del gráfico, que ni siquiera se ve muy bien, pero digamos, hay que considerar la parábola para los racionales y cero para los irracionales. Bueno, esta función que está acá, siguiendo con nuestra historia de lo que decimos de las derivadas, eh, es continua en cero, ¿no? Eso es porque x cuadrado es continuo en cero y todo lo más vale cero, así que en un entorno tiene que ser cero. Obviamente no voy a estar haciendo acá la demostración formal, pero eso no es todo. Eh, es derivable en cero. Y de hecho es el único punto donde ocurre eso. ¿Por qué? Bueno, a ver, por un lado, si x es distinto a cero, ya sabemos que f no puede ser continua y no es diferenciable, ¿no? Eso descartémoslo desde ya, porque está constantemente yendo y viniendo entre x cuadrado y cero. El único punto donde toca el cero del x cuadrado es justamente en cero, entonces ese es el punto que tengo que analizar, ¿no? Entonces, si yo tengo el límite de cociente incremental, ¿no? Sería en este caso límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f en 0 sobre h, que ya sabemos eh, que f en 0 es 0. ¿Por qué? Porque 0 es racional, entonces 0 al cuadrado es 0. Así que simplemente acá me quedaría f de h sobre h. Entonces lo que importa es analizar qué pasa con eso. Y acá tenés dos caminos. Si es en Q o si es en I. Si es racional, entonces esto de acá, eh, es igual a h, ¿no? O sea, simplemente cambio por h, me queda h cuadrado, cancelo con el h y me queda un h. Y si es irracional, en ese caso me queda directamente 0. Porque nada, es 0 y punto, no importa el h, esto es directamente 0. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, no importa por dónde vaya, este límite siempre es 0. Uno puede hacer una cuestión más formal con epsilon delta, chequeando que siempre esto se va a ir a 0, es decir, uno puede hacerlo más chico que cualquier epsilon, porque por un lado esto va a ser 0 y el x cuadrado se va a 0 también. Entonces, ¿para qué traigo este ejemplo loco donde es derivable solo en 0? Bueno, justamente, o sea, esto tiene una recta tangente en 0 ahí, pero no puedo hacer ningún argumento del tipo de estos de acá, porque, digamos, ¿cómo hago una secante con una función que está partida por todos lados? Y tampoco puedo hacer ninguna cuestión de estas. Entonces, se entiende que este análisis que estamos haciendo es mucho más sofisticado de lo que uno necesita. No es necesario saber todo esto, y cosas peores se pueden decir de límite, de continuidad, de integrales, pero porque está metido esto de que el hecho de que nosotros trabajemos con un continuo, que no es algo que nosotros vemos en el día a día,
Entonces, nuestro cerebro no está preparado, digamos, para algo que no es discreto. Entonces, la matemática hace esta formalidad para poder entenderlo y que sea lógicamente aceptable, digamos, todo esto tiene lógica. Puedo decir que es derivable en cero no porque me lo imagine o porque lo vea, sino porque lo puedo demostrar. Entonces, es simplemente algo adicional a la discusión de lo que es una derivada. Eso es lo más importante.